Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados nuevamente por el poder del Espíritu de nuestro Dios que ha hecho morar en nuestras vidas y con el único propósito, como siempre lo decimos, de ser instruidos por Él. Y pues aquí estamos, vamos a ver qué nos dice nuestro Padre Celestial, qué dice en la Escritura, siguiendo con Lucas capítulo 6. Hoy vamos a ver del 17 al 26 de este capítulo 6. Todavía vamos avanzando. El tema de esta semana es el contraste entre dos reinos. Y vamos a ver por ahí en nuestras hojitas tres secciones ahí en la hojita inductiva, que es del 17 al 19 el Dios del reino, del 20 al 23 el reino de Dios y del 24 al 26 el reino del mundo, ¿verdad? Y vamos a darle, vamos a ver qué nos muestra nuestro Señor, y vamos a ir como siempre la misma dinámica, leyendo, contestando, y si alguien tiene alguna pregunta o duda, pues lo vamos resolviendo aquí conforme a la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a darle el contraste entre dos reinos. Tenemos un objetivo ahí y dice así: aprender la doctrina del Evangelio del reino de Dios que contrasta con las enseñanzas del reino de este mundo. Muy bien, tenemos por ahí también un versículo a memorizar y dice ahí: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas 6:19. Ese es el que nos toca esta semana para memorizar y para la próxima traerlo bien filoso, como todos lo traen. Muy bien, pues vamos a iniciar. Dice ahí en nuestra hojita el reino de Dios. Dice ahí entre paréntesis palabra y poder de Dios. Juan 18 del 33 al 37. Palabra con autoridad, que es doctrina. Son los sinónimos los que usa la escritura de la palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra y es poder de Dios. Palabra con autoridad, doctrina de salvación, el evangelio del reino de Dios, así también se le llama la misma palabra. Y se le llama también poder de sanidad, autoridad divina, total y soberana. En diversos versículos de diversos pasajes de la escritura habla de la palabra, del poder, del reino de Dios en estos versículos. Vamos a leer, por ejemplo, la primera que viene ya es palabra y poder de Dios, es Juan 18, 33 y 37. Juan 18, 33 al 37. Dice así. Dice del 33, dice: entonces Pilato, Juan 18, 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino, y aquí está la clave, ¿verdad? No, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y bueno, pues ese es el poder de la palabra de Dios, ¿no? Porque el reino de nuestro Dios, de Jesús,
no es de este mundo. Él no vino a conquistar como rey de este mundo al mundo, sino vino a conquistar al mundo por medio de la muerte. Por medio de la muerte y espiritualmente ganarlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dar inicio para leer ya los versículos 17. Vamos a leer el 17, lo voy a leer yo. Y dice así, Lucas 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Bueno, tenemos por ahí algunas preguntitas. Dice, ¿con quién descendió Jesús? Con ellos. Con ellos, es decir, con sus 12 escogidos, ¿verdad? Así es, con sus discípulos. ¿Dónde se detuvo? Dice la segunda pregunta. En un lugar llano. En un lugar llano. Ya no quiero suponer que es como una llanura, una planicie. Una planicie, sí. Curiosamente, en Mateo dice que subió al monte, y eso es algo como una montaña o algo, pero bueno, pues recordemos que en Israel pues sí hay montañas, pero después de la montaña pues hay planicie. Entonces recordemos que esto tiene ese sazón, ¿verdad? O sea, Lucas no caminó con Jesús, fue doctor de Pablo, ¿sí? Pablo le instruyó sobre muchas cosas, e inclusive creo conoció de alguna manera a lo mejor a Pedro, pero esto es lo hermoso del Evangelio, de que aunque van hacia el mismo evento, cada quien lo discierne de una manera distinta, pero el enfoque es el mismo, o sea, el anuncio es el mismo, ¿verdad? Quizá pudo haber sido así, y digo quizá porque pues no está estipulado. Lo que sí es que Mateo caminó con Jesús y Lucas no, ¿verdad? Aunque Lucas indagó, lo vimos desde el principio que indagó con mucha diligencia todas estas cosas, pero pues claro que no todo es exacto, porque pues lo escribió una persona y otra, aunque inspirados por el Espíritu Santo, y eso es para que lo que tiene que ser escrito, o sea, lo que tiene que ser dictado como palabra de Dios, esté incrustado en uno o en otro evangelio, o en cualquier otra escritura, ¿no? O sea, en cualquier otro, hablo de los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? No de otro libro aparte. Dice, ¿quiénes además le acompañaban? Una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. También, exactamente. Una gran multitud, ¿verdad? De gente de toda Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. ¿Para qué habían seguido a Jesús? Para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Así es, para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Y pues bueno, vemos esta parte que pues venía descendiendo con ellos, con sus discípulos y con una gran multitud de gente que venía para oírle y para ser sanado. Ya nos está aclarando esos puntos la escritura. Seguimos leyendo, 18. Laurita, mija, ¿me ayudas con el 18? Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Amén. Y dice ahí la pregunta, ¿qué pasaba con los que habían sido atormentados de espíritus inmundos? Eran sanados, así es. Aquí, o sea que sin perder el enfoque, nuestro Señor seguía caminando por esta tierra, enseñando y sanando. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos observando. Y gran multitud le seguía, ¿verdad? Muchos venían a sanación, muchos venían por escucharle, muchos venían para oírle, ¿verdad? Pero eso es lo que nos está mostrando la Escritura. Sigamos leyendo. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí, pues adelante. Versículo 19. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 19? Sí, hermana. Dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Y bueno, nos da esta información más precisa. Dice que y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bueno, creo que cuando vimos este pasaje en otros evangelios, ahorita todavía no llegamos ahí, cuando la mujer de flujo, ella decía entre sí, con la fe que el Señor le había puesto, que si con tan solo tocar su manto, ¿verdad?, que ella sería salva. Y vemos que ocurrió ese punto, ¿no? O sea, obviamente que poder salía del Señor, obviamente a voluntad, es obvio que a voluntad salía, pero también involuntariamente, es decir, quiero dejarlo claro, ¿verdad? Siempre y cuando la fe estuviera de por medio, ¿verdad? Porque no podía ser así de que cualquiera, es que me dijeron que si lo tocaba. No es así, ¿verdad? Es que si verdaderamente había fe, Dios había puesto en alguien la fe para poder mostrar a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, entonces podía haber esa manifestación de poder y que salía del Señor, ¿verdad? Digo, está ese pasaje que nos lo deja muy claro, ¿verdad? ¿Por qué toda la gente procuraba tocar a Jesús? Porque poder salía de él y sanaba a todos. Así es, porque poder salía de él y sanaba a todos. Muy bien, hasta aquí pues creo que no hay ninguna duda, todo está muy claro, el Señor sigue mostrando lo que se está llevando a cabo. Seguimos del 20 al 23, el siguiente bloque, que es el reino de Dios. Precioso y eterno, dice ahí entre paréntesis, y dice ahí, bienaventuranzas de los que pertenecen a este reino. Vamos a leer un poco esos versículos. Amor, ¿me ayudas con Mateo 5 del 1 al 12? Hermanita Leti, ¿me ayuda con Romanos 14, 17? Leti Martínez, perdón. Sí, bien, sí. Gracias. Y mi hermanita Leti Corona me ayuda con Mateo 6, 19 al 21 y el 33 separado. O sea, del mismo 6, 19. Sí, mi amor. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gracias, amor. Hermanita Leti, ¿me ayuda con Romanos? Sí, claro. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Hermanita Leti Corona, me ayuda con los versículos de Mateo 6, 19 al 21. Dice así la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Bueno, creo que queda muy claro que estas bienaventuranzas, las que inclusive leyó mi esposita al principio, que es casi lo mismo que vamos a ver, digo casi lo mismo porque no están idénticas, pero es el mismo mensaje, no son para todos. Esta información no es para el mundo, no es para la multitud, es para el reino de Dios, para los que están en el reino de Dios. Va a ser algo muy difícil de llevar, muy difícil de hacer, muy difícil de manifestar. De hecho, a los discípulos les fue imposible en el transcurso en que nuestro Señor pisó esta tierra. No fue, inclusive, aún resucitado nuestro Señor, ellos dudaban de ciertas cosas, ellos no tenían esa capacidad de creer en la obra de Dios, aún Jesús resucitado, o sea, viendo que verdaderamente era Él quien dijo ser. Pero hasta que no vino el poder del Espíritu Santo, entonces se manifestó ese poder, esa manifestación de amor ágape, de entregar tu vida misma por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder hacer o mostrarle al mundo las bienaventuranzas en forma de hecho, en forma de manifestación. Porque ahorita las vamos a leer, o sea, ahorita vamos a leer algunas aquí en Lucas y pues vamos a ver que no es sencillo mostrarle al mundo esto, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? En este versículo del 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero lo que acaba de decir, ¿verdad? No es para todos. En el versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero el versículo anterior nos dice de cuáles cosas también. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Son las cosas que podemos entender que son las que Dios va a añadir a nuestra vida, que no tenemos que estar afanados por eso. Y normalmente, pues, anteriormente inclusive nosotros pensábamos que todas las cosas, todo lo que pidiéramos. No, pues está del 25 en adelante, está descifrando el Señor qué cosas, porque comienza a poner ahí algunos ejemplos, ¿verdad? De los lirios, de los pajarillos. Sí. Pues está diciendo eso, o sea, qué vestir, el qué comer y el dónde habitar. Y de lo que necesitas, no de lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, eso es diferente. Por eso es que es para los hijos, porque el hijo no se va a afanar. Exactamente el título que tiene ahí en nuestra Biblia, el versículo 25 de Mateo, es el afán. O sea, no te vas a afanar. ¿Por qué? Porque vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor como añadidura te va a sustentar tus necesidades, ¿verdad? Pero si el Señor te añade un carro, ¿verdad? Que funciona, y tú quieres un 2025, ¿verdad? Pues bueno, ¿cómo te lo explico? Bueno, 2025 todavía no hay, pero a lo mejor 24 sí. Y entonces pues ahí ya empieza un afán, ¿verdad? O sea, y entonces vas a trabajar para eso, vas a poner
ocupar tu mente, tus fuerzas, tu economía y todo tu ser para lograr tal o cual objetivo, cuando tu objetivo debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero esto no es para el hombre natural, sino para los hijos de Dios, que están siendo instruidos de esa manera en las bienaventuranzas, y ahorita vamos a llegar a eso. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Continuamos. Versículo 20. Gerson, ¿me ayudas con el 20? Sí. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Amén, gracias. Y entonces, aquí lo dice Mateo de una manera un poco más así, ¿verdad? Que alzando los ojos hacia sus discípulos, ¿verdad? Mateo nos lo dice de otra manera, nos dice que subió al monte y viviendo con él sus discípulos. Vamos a leerlo. Dice, voy a leer tantito, Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. No le enseñaba a la multitud, le enseñaba a sus discípulos. ¿Sí? Y entonces, esta es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí agrega esto Mateo, que Lucas lo omite, pero pues está incrustado, ¿no? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, ya lo hemos comentado muchas veces, pero pues creo que es pertinente porque estamos volviendo a ver esto, volverlo a comentar. Y yo sé que aquí pues la gran mayoría lo sabe porque lo hemos visto en otros evangelios, o más bien en el de Mateo. Pero es importante recalcar, ¿verdad? Que no está hablando de un pobre de dinero, ¿verdad? No está hablando de un pobre que no tiene dinero, sino un pobre en espíritu. Pero esta palabra pobre no es de alguien, exactamente, es la palabra tojos. No es un pobre que digamos, pues es una persona pobre, ¿verdad? Pues trabaja y muy apenas le alcanza para la comida, él es pobre. No está hablando de esa pobreza. O sea, tojos es alguien que es un mendigo totalmente, alguien que no tiene ninguna forma de sustentarse por él mismo y que lo único que puede hacer es extender la mano para ver si alguien tiene misericordia de él y darle algo. O sea, de eso habla. Bueno, pero no habla físicamente, sino que espiritualmente estemos así. Si tú no te consideras pobre en el espíritu, pobre de esa magnitud, o sea, de que no tengo absolutamente nada para poder alcanzar a mi Señor Jesucristo, o sea, no tengo nada, soy totalmente un tojos. Necesito simplemente ponerme enfrente, digamos, para ver si recibo de Él misericordia. Y es entonces cuando, si tú eres pobre en espíritu, el reino de Dios es vuestro, ¿verdad? Pero se nos tiene que revelar esa condición en nuestra vida, de que somos pobres en espíritu, ¿verdad? ¿A quién alzó los ojos Jesús para enseñarles? A sus discípulos. A sus discípulos, así es. ¿Por qué son bienaventurados los pobres? Porque de ellos es el reino de Porque Dios. de ellos es el reino de Dios. Cuando el Señor te confronte y cuando el Señor te muestre tu pobreza espiritual, vas a estar gozoso de estar pobre espiritualmente, sí. Porque el Señor te va a mostrar que entonces el reino es tuyo, el reino de Dios es tuyo. ¿Sí? Y tú dices, bueno, pero ¿qué con aquí? No, bueno, pues es que el fin está allá, no aquí. ¿Verdad? El fin
el fin de nuestras vidas, y no hablo como fin, no hablo como fin de terminar, sino como el propósito de está allá, es vivir por la eternidad con nuestro Señor, ¿verdad? Ya contestamos la segunda preguntita también, ¿verdad? Sí. Muy bien. No todavía. No. Pero Ok. yo creo también, hermano, que sí, el reino de Dios es eterno, ¿verdad? Pero se vive desde aquí. Ah, claro. Desde aquí disfrutas todas sus bendiciones al saber que no eres tú, que solamente es Él y que puedes descansar en Él y las cosas cambian totalmente. O sea, se disfruta desde aquí, aunque sabemos y entendemos que no es en la eternidad. Definitivamente. Donde vamos a estar eternamente alabándolo. Sí. Pero lo disfrutamos desde aquí. De hecho empieza desde aquí, ¿verdad? Empieza desde aquí, pero el disfrute, a lo que me refiero, que no es de este mundo. El disfrute es gozarnos en la presencia del Señor desde ahora, ¿verdad? Desde que ya el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros y nos ha confrontado, el Espíritu nos ha redargüido de pecado, de justicia y de juicio, y es entonces que nos sabemos pobres en espíritu, ¿verdad? Exactamente es así. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Continuamos, versículo 21. Hermanita Aye, ¿me ayuda con el 21? Sí, hermano. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Amén, gracias. Y bueno, continúa que son bienaventurados los que ahora tienen hambre. ¿Está hablando de comida? Hambre de su justicia. Hambre espiritual, exactamente. Mateo añade ese hambre y sed de su justicia, ¿verdad? Que es decir, de Cristo. O sea, conocer de Cristo, querer empaparse de Cristo. Esa es. Pero esta hambre también no habla de un hambre de que, tengo hambre, déjame sentarme a comer. No. Habla de un hambre, un apetito, como luego dijeran en el anuncio de Mamut, no sé si alguien se acuerda, un hambre feroz, ¿verdad? Es esta hambre de querer estar, ¿verdad? El pastor algunas otras veces lo ha ilustrado, sí, de que no preguntas qué hay, ¿verdad? O sea, comes lo que hay porque tienes hambre, o sea, tienes esa necesidad de comer, y no andas preguntando si el tenedor está limpio, si qué sirvieron, si hay servilleta o no, si no, tú te sientes a comer porque tienes hambre, ¿verdad? Y entonces es esa hambre que está en nosotros de querer saber, de comer el pan que descendió del cielo y de gustar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y los que ahora tienen hambre serán saciados. Seréis saciados, exactamente. Van a ser saciados. ¿El Señor nos sacia con su palabra? Amén, ¿verdad? Lo dice de muchas maneras. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Nos saciará el Señor? Por supuesto, por supuesto. Venir a Él y creer en Él es comer y beber de Él. No es canibalismo, sino es venir a Él y creer en Él. De eso está hablando, comer y beber. ¿Y los que ahora lloran? Reirán. Así es. Reirán. ¿Y por qué lloran? ¿Alguien me puede decir que lloran? No voy a decir nada. Yo espero recibir de este grupo la respuesta correcta. Espérate, tú todavía no. Por su condición. Por causa de Cristo. ¿Mande? Por su causa de condición, Cristo. dice. Claro, por la condición. Por eso lloras. Porque te sabes incapaz de poder amar a tu Señor con todo tu ser. Porque tu condición es incapaz de adorar al Señor. Y por eso lloras y por eso gimes. Pablo lo dijo, miserable
hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabía que no tenía... Pablo, estamos hablando de Pablo. No tenía la capacidad, sentía que no tenía la capacidad y lloraba su condición. Pero ¿qué creen? Él se gozaba porque sabía que era hijo. Pero lloras tu condición porque no puedes agradar a Dios en esta condición. Y eso nos pasa. Y eso nos pasa a todos los hijos de Dios, nos pasa eso. Te das cuenta que por más que quieres, no puedes. Y eso te compunge. Así es, te duele. Él me dijo, bástate mi gracia, se perfecciona en tu debilidad. Así es. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Esta respuesta que dio mi hermanita Aye no es sencilla, No es sencilla. Es revelación. El Señor nos revela. ¿Se nos puede ocurrir nada más porque sí? No se puede ocurrir tampoco. No, pues ¿cuándo vas a pensar en eso? No, es revelación, y qué hermoso que el Señor nos hable de esa manera. Porque esa es la naturaleza. El Señor sabe de qué tenemos necesidad y conoce nuestras limitaciones. Por eso es que siempre debemos de saber que somos unas vasijitas de barro. No más, no pretendas ser más. Eres una vasijita de barro. El Señor así nos utiliza, como vasijitas de barro. No quieras ser una copa de oro porque no le vas a servir al Señor. Una vasijita de barro así, y ahí vamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Siguiente, versículo 22. Sebastián, ¿me ayudas con el 22? Claro que sí. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Amén, gracias Sebastián. Wow, qué bienaventuranza esta. Esto no es para el hombre natural, o sea, este no es para el hombre común, este es para todas las bienaventuranzas, o sea, la enseñanza es para los discípulos. Claro, bienaventurados seréis. Vas a ser bienaventurado cuando los hombres os aborrezcan. Cuando los hombres te aborrezcan. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué voy a ser? Vas a ser bienaventurado cuando te aborrezcan. Por causa de mi nombre. ¿Sí? Porque muestres a tu Señor, a quien te sacó de donde te revolcabas. O mientras eso ocurra, ¿verdad? Os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, o sea, te van a tener tildar como malo, pero claro, por causa del Hijo del Hombre, por causa de nuestro Señor, ¿sí? Pero vas a ser bienaventurado, ¿sí? El Señor nos dice eso es lo que te va a mostrar que vas por el camino correcto. No te aplauden, te aborrecen. ¿Sí? Y así es. Curiosamente, tengo ahí en mi foto de WhatsApp el versículo de Gálatas. Ahora me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Por supuesto que sí, porque la verdad confronta, porque la verdad golpea, porque la verdad muestra la verdad. Y entonces pues te vas a convertir en el enemigo, por supuesto. Y a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Y a nadie nos gusta que nos digan la verdad, pero es lo que necesitamos. Sí. Qué curioso, ¿verdad? Y hermoso a la vez. No me recuerdo el versículo que dice que la verdad los hará libres, ¿no? Así es. Conoceréis la verdad. Jesús le dijo a es Juan 7:37, algo así. Jesús la verdad y la verdad los hará libres. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él,
si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, wow, increíble. O sea, si permaneces, si no permaneces, ¿cómo te lo explico? Es una evidencia. Por supuesto. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Alguien léame la preguntita, por favor, ahí. ¿Qué pasará qué? ¿Qué deben hacer en aquel día? ¿Qué pasará, no? ¿Qué 22, pasará? sí. ¿Qué pasará con aquellos que por causa del Hijo del Hombre los hombres les aborrezcan, les aparten de sí, les vituperen y desechen su nombre como malo? Serán, Bienaventurados serán. exactamente, bienaventurados serán. Y qué contradictorio, ¿no? Y dijeras, pero ¿cómo se me va a ser bienaventurado? Por supuesto, porque vas a favor de la verdad en contra del mundo. En contra del mundo, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo tengo un comentario. Me acuerdo hace muchos años cuando el pastor daba este tema, que dijo que todo era como, todo conectaba uno con otro, que no es separado para los pobres nada más y luego para los... No. Que todo era conectado. Por ejemplo, dice que primero vas a reconocer tu pobreza espiritual y luego vas a tener hambre del Señor y ahí vas a ser saciado y vas a llorar por tu condición. Va creciendo, exactamente. Vas a reír, te vas a gozar, te van a aborrecer, te van a vituperar, pero te vas a gozar y te vas a alegrar porque el galardón es grande. Entonces me acuerdo cómo lo iba conectando todo. Exactamente es así. Pues todo va como que creciendo, ¿verdad? O sea, haciéndote cada vez, no hay cómo decirlo, pero como entrenando, ¿no? O sea, poco a poco. Pues sí, así es. Y vas fortaleciéndote y vas siendo bienaventurado en estas diversas cosas. Así es. Muy bien. Continuamos. Versículo 23. Hermanita Leti Martínez, ¿me ayuda con el 23? Claro que sí, hermano. Sí. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Wow, qué increíble. Nuestro Señor Jesús no se andaba por las ramas y no andaba disfrazándoles la información o tratándoselas de hacer suaves, tratando de decir lo que les quiere decir, pero pues que no se oiga tan feo, déjenme ver cómo se los disfrazo, ¿no? Si no decís que los hermanitos son nuevos, ¿no? Hay que bajarles, hay que hacer la palabra like. Bájale 2 rayitas, no, tal y como es, pum, así como va. Gozaos en aquel día. O sea, cuando ya lo que pasó el versículo anterior. Y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande, no en la tierra, lo que decía yo ahorita, no, sino en los cielos. Ahí está el galardón. Porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué era lo que hacían sus padres con los profetas? Pues con los profetas, los que sí mandaba el Señor, los verdaderos profetas. Los hombres los aborrecían, los apartaban de sí, los vituperaban, los desechaban vuestro nombre como malo por causa de él. Obviamente que por causa de decir la verdad, de decir la palabra. Bueno, pues sus padres, les dijo a sus discípulos, hacían esto. Sus padres lo hacían. A los profetas que yo mandé. Órale. ¿Qué deben hacer en aquel día? Gozarse y alegrarse. Gozarse y alegrarse. ¿Por qué? Porque Su galardón es grande en los cielos. Porque el galardón es grande en los cielos. Ahí es donde está el galardón. Ahí. Y bueno, no se olviden de este versículo, bueno, del 22 y el 23, de que sus padres hacían lo del versículo 22 a los profetas
que enviaban, a los verdaderos profetas, porque ahorita vamos a ver otra parte de la moneda, otro lado de la moneda, digámoslo así. El reino del mundo, vano y temporal. Ayes son lamentos, ¿verdad?, de los que forman parte de este reino. Muy bien. Es Eclesiastés 5, 10 del 17 y 6 del 1 al 4. Vamos a leerlos, a ver qué nos dice de esta parte. ¿Lo tienes? ¿Eclesiastés? Sí. Sí. 5 del 10 al 17, Laura. Sí. Y luego te brincas del 6, del 1 al 4. Ah, ok. Pero primero el 5. 10 al 17. 10 al 17. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con los ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? 6, 1 y al 4. Del 1 al 4. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Bueno, ¿para qué lo explico, no? ¿Y por qué leer estos versículos en esto que viene? Porque el reino del mundo está basado en el dinero, o sea, la gente va detrás del dinero, de los bienes materiales, del tener, el poseer, el adquirir, el mío, ¿verdad? O sea, y háblese de todo, ¿no? O sea, poder, dinero y querer tener bienes, ¿no? Pero pues todo esto es vanidad, todo esto es vano, completamente vano y temporal, como dice ahí el entre paréntesis del subtítulo del reino del mundo. Vamos a continuar. Dice el versículo 24, hermanita Adriana, ¿me ayuda con el 24? Okay. Dice, mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Amén. Sí, porque ya tenéis vuestro consuelo. Sí, gracias, es hermano. Que me está tapando el punto. Sí, no se apure. Así es. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Es decir, ahora no iba a decir, no os confundéis. Bueno, no se confundan, ¿verdad?
está hablándole al rico aquel que su mundo son las riquezas, o sea, porque hay gente que es del pueblo de Dios que tiene economía, o sea, lo hemos dicho muchas veces, el Señor no está peleado con el dinero, sino que es el amor al dinero el que ya sabemos que ese es el que te desvía, porque empieza a hacerte que tu afán vayas haciendo y deshaciendo enfrente de quien sea, sin importarte qué deshagas, con tal de ganar tu objetivo, que es ir tras el dinero, ¿verdad? A eso les está hablando, ¿verdad? Dice, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Cuál? Pues el haber obtenido lo que quisiste, ¿verdad? Más sin embargo, pues ya leímos Eclesiastés, no te vas a llevar nada. Así como viniste del vientre de tu madre, sí te vas a ir, sin nada. Entonces, ¿de qué ganaste, verdad? O sea, y ese es el punto. Dice, ¿cuál será el lamento de los ricos? Que ya tienen su consuelo. Ya tienen su consuelo. Exactamente. Y en la historia que nos contó Jesús de Lázaro y el rico, está manifestado y plasmado eso, ¿no? O sea, esa situación también, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que vamos viendo. Versículo 25. 5. Sí. A ver, ya no sé qué hice. A ver, Sí, no, con la flecha de... no, me metí como que me metí Al PowerPoint. Sí. Pero entonces sí pone visualizaciones. No, estoy ahí adentro. Hasta luego. ¿A dónde? Hay una lista, pero Abajo. fíjate, sí, el 15. Estás en el 14, pone en el 15. Ahí está. Perdón, pero es que la tecnología me abruma. Ok. Perfecto. Versículo 25. Hermanita Laura, ¿está por ahí? Sí, claro. ¿Me lo podría leer? Hay de vosotros, sí. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Amén, gracias. Dice, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, es decir, los que creen que no les hace falta nada, y por lo tanto pues no buscan al Señor porque pues, no les falta nada, ¿no? Bueno, pues a ellos les está diciendo que van a tener hambre. De la misma manera, esta hambre va a ser, algún día van a tener hambre del Señor, pero pues no van a ser saciados. O sea, simplemente que van a tener hambre, dice. Y hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Así es. Y esto a mí me traslada hasta al día del juicio, ¿no? Y que allá en el lago de fuego ahí será el verdadero lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Y ese momento va a ser muy lamentable, como dice ahí. Te lamentaréis y lloraréis. En ese momento va a haber lamento y lloro. Dice la preguntita, ¿y el de los que ahora están saciados? Porque tendrán hambre. Así es, porque tendrán hambre. Y de los que ríen, porque se lamentarán y llorarán. Exactamente así. Hermano, Dime. está viendo otra vez unos comentarios en un documental que creo que era normal como tipo National Geographic, ¿no? Que ponían así tipo el hombre. Y ponían que siempre el hombre, desde su inicio, según como yo lo llaman, ¿no? Desde que los tienen registrado, siempre ha buscado
una deidad, algo más allá. O sea, no conocen, ¿verdad? Siempre ha logrado, en cualquier civilización que ha habido, se muestra llenar un vacío para poder a lo mejor darle cuentas a algo o adorar a algo. Pero yo creo que nosotros sabemos, la verdad, que así es como nos diseñó Dios. Realmente el único que puede llenar ese vacío que el hombre busca, si es con sea con una deidad, sea con otra cosa, sea con materialismo, hasta con lo mismo que sea, hasta ellos mismos que son que se quieren alabar ellos mismos, o sea, ellos quieren llenar ese vacío. Pero como dice acá, dice, o sea, ellos creen que no necesitan nada, pero nunca van a poder encontrar llenar ese vacío que van a tener, y por eso dice que lo veo, dice, los que están saciados, que creen que están saciados porque tienen todo, que creen que tienen lo que ellos quieren y si tendrán hambre, o sea, realmente nunca van a poder saciar ese vacío que solamente Dios puede llenar en la vida de nosotros. Así es. Así es, exactamente. Y yo creo que la alabanza que fuera del principio, pues, habla de esto. O sea, que solo Jesucristo es el que basta. Él es el suficiente, no hay nada más. Así es. Nadie más. Exactamente. Si pusiéramos el ejemplo que regularmente ponemos, ¿no? De un rompecabezas que le falta una pieza, pues la forma de esa pieza es Jesucristo. O sea, nadie más la llena, en ninguna otra pieza queda más que Jesucristo. O sea, y esa es la pieza que nos falta a todos. Y cuando llega, pues nos sentimos como dijo la hermanita Leti hace rato, o sea, que Jesucristo es nuestro complemento y nuestro todo, ¿no? En Él estamos completos, ¿verdad? Exactamente es así. Y de los que ríen, ya contestamos todo. Ya. Ya también, ¿verdad? Sí, lamentarán y llorarán. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Que sí se puede ver el contraste entre los de arriba, que reconocen su pobreza y lloran y reciben y son saciados, a los que creen que son ricos y son incapaces de ver que hay una pobreza y una necesidad ahí. Exactamente. Y por eso ríen por el momento, pero no saben que van a tener lamentaciones, y están saciados por el momento, pero no pueden ver que van a tener una necesidad, esa hambre. Así es. ¿Cómo es el contraste, no? Y por eso habla la hojita de eso, o sea, el título, el contraste entre los dos reinos. Porque unos tienen que sentirse de esa manera para poder alcanzar, bueno, no para poder alcanzar, como evidencia de que has alcanzado el reino de Dios. Y los otros se comportan de tal manera porque están en el reino del mundo, ¿verdad? Pero ellos, los que ahora lloran reirán, y los que ahora ríen van a llorar. Y es ese contraste, ¿no? O sea, y así las cosas, los que creen estar ricos, pues están verdaderamente pobres. Se lo dijo a una de las iglesias en Apocalipsis el Señor, ¿no? Tú crees que eres rico y que eres... Pero déjame decirte que eres pobre y desventurado. O sea, wow. O sea, el Señor se fue con todo, y así es, siempre es así, ¿no? Nuestro Señor nos muestra la verdad, aunque nos duela, porque es lo que necesitamos, ser confrontados con la verdad. Muy bien. Versículo... Ay, no sé por qué no me quiere cambiar ahora. 26. Sí, 26, pero déjenme ver, a ver si puedo ganarle a la tecnología. Ahí está. Parece que ya. Hermanita Agda, ¿me podría ayudar con el 26? Sí, hermano, claro que sí. Gracias. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Y ahora es que les digo que se acordaran del 23, el 22 y el 23, porque ahora dice, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres, no con los profetas, con los falsos profetas. ¿Sí? Aquel que viene y te hace cosquillitas al oído y te dice que eres un campeón y que tú puedes y que échale ganas y que mira, tú vales y que... No. Necesitas saber que tienes que ser un pobre en espíritu, que tienes que ser un tojos, un mendigo, mendigando pan, pero en este caso el pan que descendió del cielo, para poder recibirlo,
para recibirlo, ¿verdad? Pero no, te dicen que eres el campeón, que duerme en ti, que lo saques y todo, pues le vas a caer bien a todo el mundo, pues claro, ¿verdad? Vas a andarle diciendo a todos que saquen su foie cada uno, ¿verdad? Y que con eso pues la van a hacer, cuando es una mentira. Lo único que están haciendo es darte a tole con el dedo, es todo, ¿verdad? Pero hay de vosotros. Y en el 23 nos decía, ¿verdad? En el 23 nos decía que, bueno, 23 dice, gozaos en aquel día, dice el 23, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué hacían? Lo del 22, ¿verdad? Que los aborrecían, que los vituperaban, los desechaban, ¿verdad? Por causa de la palabra de Dios, por causa de la verdad, por causa del nombre de nuestro Señor. Entonces, a los verdaderos profetas que les decían la verdad, los desechaban y los vituperaban y todo. Y a los falsos profetas, pues les caían muy bien, ¿no? Les aplaudían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les decían lo que querían escuchar. Pero eso lo único que te está llevando vas contentamente al infierno, es lo único que vas, ¿verdad? Y la palabra te confronta y te redarguye, pero te confirma que eres hijo de Dios y que estás padeciendo por tu condición, lo que ahorita observábamos en ese lloro, de llorar por nuestra condición, de no poder adorar a nuestro Señor como Él se merece. Pero pues ese es el sentir del cristiano, ¿verdad? Y eso es lo que te da certeza de que eres hijo de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de contestar la preguntita ahí? Hace un rato comentábamos que a nadie le gusta que nos sigan nuestras verdades, ¿verdad? Así es. Y estaba recordando de Juan, cuando le hablaba de la mujer de Herodías, ¿no? ¿Y qué hicieron con él? O sea, no le agradaba lo que escuchaban, no querían oírlo porque sabían que ellos estaban mal, pero no querían que nadie se los estuviera diciendo. Entonces, pues mandó a cortarle la cabeza, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que estamos viendo, que no nos agrada lo que... Cuando es algo bueno, no nos agrada lo que nos están diciendo. No, es que la verdad nos confronta con nuestra naturaleza. Como dice ahí, nos gusta la adulación, nos gusta que digamos que nosotros estamos bien. Que me digan que soy bueno, que estoy Exacto. bien, claro. Sí. Muchas veces cuando se busca consejo, dice quiere uno recibir lo que quiere uno escuchar, pero si escucho algo que yo no quería, pues como que no, está mal, Sí. eso está mal, ¿no? Claro, exactamente. Pero es un peligro. Claro. Es un peligro porque dentro de todo te muestran a Jesús, claro, te lo mencionan, ¿verdad? Pero no te lo muestran como es, sino como ellos creen que es. Y eso es una verdadera abominación, ¿verdad? Así es. Y no mostrar el Dios y el Jesucristo de las Escrituras, ¿verdad? Que es el mismo. Pero Él sí nos demanda, sí nos muestra nuestra naturaleza. Y nos dice, no vas a poder ser salvo si no es a través de mí. Ninguno, dice ninguno. Y ninguno es ninguno. Puede venir a mí si el Padre que me envió no me trajere conmigo. No, así yo no juego. Yo tengo que decidir si sí o si no. Pues déjame decirte que no. ¿Verdad? Ese es el punto. Y ahí es donde empieza, no, mejor me cambio a otra iglesia donde me digan que sí. Que yo digo, bueno, pues órale, muy bien. Y ahí está, ¿no? Muy bien. Y de aquellos de quienes todos los hombres hablen bien. De ellos también, porque así hablaban bien de... Porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Órale. Ahí te encargo. Así es que si das la palabra de Dios y estás muy bien con todos, ten cuidado. Cuidado porque algo está pasando, ¿verdad? Bueno, preguntas, dudas, comentarios, chicos.